Muy buen día. Hoy es lunes 5 de junio. Estamos por llegar al jueves, que será jueves de Corpus Christi, donde es una fecha religiosa y se hacen los votos de creencia y servirle al gran Dios todo el resto de su vida, que es la primera comunión. Porque cuenta la historia bíblica, la historia religiosa, que el cuerpo de Cristo era el cuerpo en vida de Dios, y que Dios seleccionó a Cristo desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección como su representante en la tierra. Así que les agradecemos muchísimo y yo muy contento de estar compartiendo con ustedes. Quisiera puntualizar una reflexión, y es que somos amantes de la paz. Siempre hemos dicho que es inútil hacer la guerra porque tiene que sentarte a hacer la paz. Pues evita hacer la guerra y siéntate para que decidan qué pueden hacer ustedes, los grandotes, por el buen curso que debe seguir transitando la humanidad para su desarrollo, progreso y bienestar. Tenemos que estar claros en eso. No somos amantes de la guerra ni creemos en la necesidad del exterminio. Quienes creen eso son los muy poderosos, porque piensan que se puede exterminar y ello quedar libre de la exterminación y vivir a plenitud todo el planeta para ellos y el universo. Están equivocados. Así que piensan las potencias. No importa que la potencia sea occidental, que sea asiática, que sea euroasiática, o que sea suramericana, porque tenemos noticia de un presidente que trabaja intensamente para que su país alcance mejores niveles de vida para toda su población y para todos los sectores, que es el presidente Lula. Porque el de Andrés Manuel López Obrador, el de México, todos tenemos conocimiento de su trabajo de casi 26 horas al día. Es una manera de decir que el hombre trabaja intensamente y que no descansa, y por eso él entiende que gobernará en un periodo el equivalente de 3. Porque si trabaja 8 horas al día y trabaja 26, estamos hablando que está trabajando 3 días en uno. Por lo tanto, trabajará 3 periodos en uno. Y todos nosotros veremos el gran avance que va a experimentar el pueblo mexicano, la población mexicana y todos los sectores mexicanos. Los ricos serán más ricos, los pobres serán menos pobres, la clase media será más sólida, las oportunidades serán mucho más frecuentes y mucho más amplias en toda la geografía mexicana, y tendremos entonces al final de el 2024 un México transformado, donde habrán alcanzado niveles de incorrupción muy elevados. No es que la corrupción se va a extirpar, porque el dueño de una estación de combustible roba el dueño de una industria,
Roba el dueño de una procesadora de alimentos. Roba el que expende los alimentos. Roban los funcionarios medios. Roban los de abajo. Hay inequidad. Pero si la voluntad del presidente es férrea de encaminar su país para que eso desaparezca, la corrupción se va a disminuir a su máxima expresión. Y así es como anda todo. Reiteramos que no somos pro-ruso, que no somos pro-chino, que no somos pro-indio, ni pro-iraní, ni pro-norteamericano, ni pro-imperio occidental. No, somos pro y un creyente impedernido, podría decirse, del progreso. Creemos en el progreso. Por eso, no solo que creemos en el progreso, que hemos hecho cosas para el progreso, que tuvimos la oportunidad de trabajar en funciones públicas en los gobiernos del PLD 1 año y 8 meses. Amén de que duré como ingeniero trabajando en una entidad que produce vivienda a nivel oficial 7 años. Pero en el primer año que trabajé ahí fue muy productivo porque en eso atacó el ciclón David y jugué un papel muy importante en la provincia de Peravia, que entonces eran 48 comunidades. Y puedo darme el lujo, como lo hice con el ciclón George en el este, de que encaré en cuerpo y alma los problemas que ocasionó ese fenómeno natural a la población. La encaré con gallardía e hice mis aportes para provocar que la población volviera a retomar las esperanzas y el deseo de seguir viviendo, porque su problema fundamental, que había sido tronchado, el de su vivienda, fueron resueltos en gran parte de las poblaciones. Y hoy quisiera además presentarles a ustedes este compendio traducido en libro y expuesto por un científico llamado Ernesto Gastón en la presentación de la publicación por parte de Jacqueline Boyne y de José Arnaldo Cerulles Ramia, que son los autores de esta obra, en el que se hace un análisis profundo de las consecuencias, de cómo influyó en la población y de cómo seguirá influyendo en el mundo entero la pandemia del COVID-19. Pero es un libro lleno de investigación donde más de 123 volúmenes de tratados, investigaciones, obras económicas que han dedicado esos autores en investigarlas, así como decenas de tratados, de investigaciones científicas, han plasmado aquí con mucho optimismo, con mucha realidad y con mucha objetividad y una crítica tenaz contra los sectores que solo piensan enriquecerse con el dolor humano. Aquí podrán nutrirse de todos los acontecimientos importantes a raíz de la pandemia del COVID-19. Háganse de él Capital y Humanidad y léanlo. Traten de leerse ese libro, muy importante. Una novela, prácticamente novela de investigación, donde hay consideraciones científicas de dos autores que rayan en lo científico, como así rayó el científico, sociólogo y social Ernesto Gastón, con una maestría enorme como él acostumbra, y nos sentimos orgullosos de todo esto porque es un aporte importante a la humanidad de los acontecimientos.
Felicitamos a los autores, a José Arnaldo Cerulli Ramia, mi hermano, y a la doctora Jacqueline Boy, su adorada esposa, por más de 53 años. Hoy quisiéramos abordar un tema de trascendencia muy importante, y es de las manera en que afecta al desarrollo de los partidos y que ocasiona estrago y lo erosiona hasta que muchos de ellos colapsan y se convierten luego en pequeñas entidades beneficiarias de ciertas personalidades políticas. Y eso tiene su historia, y de ahí se desprende el colapso del primer gobierno que se generó en la República Dominicana a raíz de la independencia del país, fruto de los tratados y conflictos que se generaban entre las potencias, tanto la española, la inglesa y la francesa, que incidían ampliamente en el destino que transitaría nuestra isla a raíz de las agresiones y las invasiones de estas potencias a estos lares vírgenes que la habitaban los aborígenes. Y a raíz de esa independencia surge como gobernante Pedro Santana, un militante de la independencia, pero que era una persona muy individualista, muy egoísta, y solo creía como élite de los ateros que él era, y representantes de ellos, los ateros, eran los grandes propietarios de extensiones inmensas de tierra para criar ganado, vacas, ovejas, chivos, eran los amos y dueños de nuestro territorio. Y lamentablemente esa actitud individualista y olvidarse de sus más cercanos colaboradores, olvidarse de los que emprendieron una causa e ideales comunes, y olvidarse de la responsabilidad con la población de darle desarrollo que le generara progreso a toda la nación y que le generara bienestar a la nación, pues naturalmente, sin darse cuenta, ese señor cavó su propia tumba, colapsó su gobierno. De ahí en adelante se sucedieron los hechos y íbamos de mal en peor, hasta que este miserable anexa la nación nueva vez a España, cosa que estremeció a América, al Caribe, y estremeció los pobladores de nuestro terruño, que vivían en la media isla, un poco más de la media isla, casi la 3/4 parte de la isla, porque la otra parte de la isla está ocupada por los haitianos, que se llaman así en honor al nombre que los aborígenes le dieron a esta isla, Haití. Y como viven en Haití, que ellos se autodenominaron fruto de la guerra de independencia y de liberación de la esclavitud, decidieron ponerle el nombre a su país que le dieron los aborígenes a la isla. Porque entonces había un tratado también donde la isla era propiedad de los franceses, la isla completa. Pero los africanos que vivían ahí como esclavos, en gran medida se limitaron a defender su terruño que ocupaban. No le dieron la trascendencia ni la importancia al tratado de que Francia era la dueña de la isla y que ellos, al derrotar al imperio francés, se quedaban con la isla. Optaron por quedarse con su parte, claro, por las amenazas que representaban los ingleses y los franceses en volver a retomar la isla. Ellos
ese ejército poderosísimo que construyeron a raíz de la independencia y de la guerra de independencia contra los franceses, ocuparon la parte nordeste que representa a Samaná como una de sus provincias importantes, y ahí construyeron un gran fuerte para defender la isla e impedir que fuera agredida, invadida y colonizada nueva vez por una de estas potencias, ya sean por los ingleses, que siempre añoraron invadir e invadieron varias veces. Bueno, hubo una vez en que un ejército de la naturaleza derrotó a los ingleses, un ejército de cangrejos. Eran tanta la cantidad, porque el número no puedo decirlo por no tenerlo, pero valga la redundancia, si se pudiera decir, tanta la cantidad, que se vieron obligados a salir huyendo del desembarco que hicieron, porque los cangrejos lo atacaban ferozmente, no querían saber de los ingleses, los cangrejos. La naturaleza nos protegió, pero luego Francia intentó varias veces ocupar la isla. Pero también varias veces, para defender el terruño, los haitianos ocuparon la parte occidental de la isla. Y en ese vaivén se duró un tiempo importante. Claro, nunca Francia, el ejército napoleónico, perdonó que un ejército de africanos, de insurrectos, fueran capaces de vencer al ejército más poderoso del mundo, al ejército de Napoleón. Eso lo hizo Toussaint y Dessalines, y construyeron una nación que en los tiempos subsiguientes hicieron todo lo posible, esos imperios, el francés, el norteamericano y otras naciones cómplices, en hacer colapsar a ese país devastados por las hordas francesas o por las hordas francesas. Así que de ahí se desprende que muchos dirigentes políticos de nuestro país han sido los únicos responsables de hacer desaparecer partidos políticos, en el que muchos de esos partidos tenían como plataforma hacer crecer, desarrollar y hacer progresar a toda la nación. Pero el individualismo de los dirigentes, y está ahí la historia, hicieron colapsar a esos partidos. Los coludos, los luces, los rojos, a imagen y semejanza de los republicanos, y los azules. Ya había una incidencia bárbara de esa nación poderosa que nacía y se convertía en un gran imperio en el mundo, representando a los imperios derrotados. El inglés, el español y el francés pasó a representar ese imperio occidental, la nación que hoy se llama Estados Unidos, que es una unión de federaciones, de países federados, que formaron esa nación en más de 52 estados. Son estados federados. Una gran nación progresista. Y esos dirigentes, pues, desarrollaron actitudes frente a los oligarcas, que eran los dueños de las grandes riquezas. Los oligarcas siempre han sido pocos y la riqueza muchísima. Por eso es que se dice que la riqueza siempre ha estado en pocas manos, en pocas familias. Y es así. Y es así. Y los políticos
de escasa formación regia y ausencia de principio siempre se han doblegado por el poco desarrollo que han tenido en su vida en la comprensión de los fenómenos políticos a los oligarcas, frente al poder económico. Porque hoy día no solo son los oligarcas que acumulan riquezas que han venido pasando de mano en mano, de familia en familia, sino que también hay los poderosos de las finanzas, de la banca, y que representan además capitales internacionales para ser aún más poderosos. Y esos políticos se entregan en cuerpo entero a esos intereses. Y de ahí toda la complacencia del mundo con esos sectores de esos politiqueros que han contribuido al colapso de los partidos hasta hoy día. Si revisan la historia, se darán cuenta cómo de mano en mano los presidentes se van sucediendo y se van permitiendo de quién prefieren y a quién no prefieren. Y en cuanto al poder foráneo, ni se diga toda nuestra riqueza. Solo con ello abrir la boca, los temblores en las rodillas aumentan increíblemente hasta arrodillarse y decir, toma, todo es tuyo. Se lo entregan a esas potencias. Nuestras minas, nuestras tierras fértiles. Bueno, pero aquí en nuestro país ya hay un tiburón de esos oportunistas que se ha hecho muy rico en el mundo, como el Bill Gates, que se ha dedicado a comprar todas las tierras fértiles en el mundo. Ojo, y se las entregan, aún y a pesar de las leyes que impiden vender a extranjeros nuestros terruños. Han violentado todo. Y así como esos tiburones, es que esa conducta de adueñarse de todo lo induce a ser implacable en imponer las condiciones de las reglas del juego. Son implacables imponiendo las reglas del juego. Los tiburones que dominan el mundo. Los tiburones que dominan el mundo son implacables imponiendo las reglas del juego. Y es de lo que los chinos están en contra. Porque se han dado cuenta los chinos, por ser una civilización milenaria, que lo importante es la convivencia, la participación, y que en el desenvolvimiento de las actividades de un país y el otro, bajo la luz de los acuerdos, y sobre todo en los negocios, se pueda ganar tú y ganar yo, de forma tal que ganemos los dos. Porque de lo contrario, el juego se inclina y la balanza se va para un lado y la confianza desaparece, y de ahí los conflictos se generan como la verdolaga en el campo. Y frente al imperio occidental, pues no hemos tenido la menor duda nunca de ser vasallo de ellos, de ser unos imbéciles frente a ellos, y entregarle todo, y sí señor, y no señor, como si fuéramos un simple policía. Sí señor, no señor, porque así lo forman, así lo inducen y así se lo imponen. Y los políticos de poca formación, de poca data, de poca información de lo que es su país, de la naturaleza de su país, de la riqueza de su país, de la capacidad de transformar esa riqueza para el bienestar de la colectividad, al ignorar todo eso, se doblegan, tiemblan y se arrodillan frente al poder imperial. Los temblores de las rodillas lo arrodillan y tiemblan frente al poder imperial. Bueno,
Y al tener una gama de líderes de esa naturaleza, cuando llegan a la gobernanza, representando a un partido determinado, siendo parte íntegra de ese partido, siendo colega, compañero, camarada de un grupo importante de su partido, prefieren ignorar y conducir la gestión con sus allegados políticos de su partido, con la tradición, las normas, los principios y los proyectos de nación que haya construido el partido, y asumir una actitud individualista y particular, y olvidarse entonces de sus camaradas. Y eso ha generado conflictos entre los partidos que los ha puesto en jaque históricamente y los ha hecho colapsar y desaparecer. Porque no hay cosa más perversa en el mundo y más dañina que el individualismo. Y más cuando se trata de un partido político que ha sido construido para transformar la materia prima de la sociedad de peor a mejor, y de progreso y de bienestar para todos los sectores. Cuando usted traiciona eso, traiciona a la nación, traiciona el partido, traiciona los planes y proyectos del partido, y todo colapsa. Y aquí ha pasado 1, 2, 3, 4, infinitas veces ha pasado aquí. Tenemos desde Santana a Trujillo, de Juan Bosch hasta el último gobierno. Hemos pasado por un sinnúmero de incertidumbre provocado por la incompetencia de muchos dirigentes políticos, por falta de formación, por falta de conocimiento, por falta de aplicarse a profundizar en la solución y los planes para resolver los ingentes problemas que por siglos viene atravesando nuestra nación. El proyecto de nación sobre la base de un proyecto ideológico para desarrollar las estructuras de la sociedad, de la población en lo económico, en lo político, se ha visto afectado principalmente por el irrespeto a los planes y proyectos que se han concebido desde un punto de vista ideológico para liberar del atraso, del abandono, de la ignominia, de los derechos fundamentales de la nación, y darle paso al interés particular para saciar sus apetencias, que de buen político se fueron degenerando hasta solo entender que para él lo importante era la riqueza, era el dinero. Cuando se ha demostrado que el dinero se necesita, pero que la vida, el dinero, es una infinidad de las partículas que componen los elementos para vivir bien. Porque mucho más importante que el dinero es lo espiritual, el estar bien contigo mismo, el estar bien con tus semejantes, con tus adeptos, haberle servido a tus adeptos, haberlo llevado a buen puerto, en el que encontrarían en él, en ese puerto, desarrollo en la ciencia, en las artes, en todas las actividades que tienen que ver con lo que le genera estabilidad al ser humano. Pero se negaron a sí mismos y abandonaron a la suerte de Dios la militancia. Y la militancia es la que hace presidente, la militancia es la que hace el partido. La ideología es la que te guía hacia un terreno fértil para hacer crecer a todo tu pueblo, como ha pasado en muchas naciones. Que lo ideológico ha sido tan fértil
por la profundidad de las raíces que han echado en el seno de su terruño, de toda la población, que la han convertido en potencia. No importa que sean naciones pequeñas, que sean naciones-estados pequeños, o que sean estados fuertes, poderosos, imperios, pero que si se dedican al ser común, al bien común, serán de gran beneficio para el ser humano. Bueno, China en el siglo XII, repetimos, porque lo hemos dicho muchas veces, fue el imperio más grande del mundo. Pero la insidia de los eruditos que cultivaron la envidia, esos eruditos que cultivaron a plenitud el individualismo y que solo querían ser ellos amos y dueños del futuro de ese gran imperio, provocó que la insidia explosionara como un volcán nunca visto en la historia e hicieron colapsar a ese gran imperio. La injusticia, como dice el gran Ibrahim, tu imperio perdurará tanto como tú seas justo. Tan pronto sea injusto, tu imperio va a caer, porque no hay nada más nefasto para un imperio que la injusticia, que las atrocidades que cometen, que los crímenes de lesa humanidad que cometen, de mantenerlo en el oscurantismo. No hay nada, pecado mayor en el mundo que mantener a un pueblo, a una nación en el oscurantismo. Bueno, por eso el cuidado del proyecto colectivo como única garantía de éxito. Y esa fue la grandeza de Juan Bosch. Crear un proyecto colectivo con una visión histórica, con una visión estructural, con una visión planeada para producir acontecimientos a favor del desarrollo de la nación dominicana, con una visión de hacer realidad la formación de un grupo importante de hombres y mujeres con conocimientos firmes en su historia, en el desarrollo histórico de su país, en el desarrollo de los planes que deben impulsarse, en los desarrollos y planes organizativos para fortalecer el partido, para vincular al partido junto a la población, vincularlo a la población y hacerlo fuerte para que sus raíces se impregnaran en todo y cada uno de los corazones de nuestros habitantes, donde se hablara el mismo idioma, donde se procuraran los mismos objetivos y fines, que era el bienestar de toda la población dominicana, de una educación férrea, de oportunidades determinantes para los emprendedores, de hacer un país único en el que cada día, cada instante, cada momento se fortaleciera de una manera que sus conterráneos fueran cada día más enraizados en el corazón de su nación, por el progreso y el bienestar. Pero los oligarcas, en complicidad con las agencias imperiales de inteligencia, infiltran, como infiltraron toda la izquierda, como han infiltrado todos los gobiernos y lo han puesto al servicio de ellos, de los oligarcas y de los imperialistas. No duermen. Ni nada ni nadie se le escapa. Pero si usted está consciente de eso y está contento de que eso es así, tendrá la cachaza, tendrá la capacidad, tendrá la fortaleza de entender que eso es así y lo va a domar y guiar por buenos senderos, por buenos caminos, todo el proceso para alcanzar las estadías en buenos puertos. Y Juan Bosch lo entendió, y Juan Bosch lo comprendió,
Y por eso planteó la necesidad de liberarse del atraso, de la ignominia, del oscurantismo y abrazar el desarrollo, el progreso y el bienestar de la población. Ahí la grandeza de Juan Bosch. Pero teniendo siempre como norte una frase que él siempre usó: aprendamos a desconfiar. Siempre los enemigos colocan la cizaña para distorsionar el proceso, para dañar la sanidad de la institución, para pervertir la institución. Y reitero, nadie ni nada se ha escapado en nuestras naciones esa actitud de los oligarcas y de los imperialistas. Si con una simple orden destituyen un primer ministro de una nación poderosa, con armamentos nucleares, ¿cómo aquí no van a quitar y poner lo que ellos quieran, en el momento que ellos quieran y en las condiciones que ellos quieran? Lo logran. Pero hay que actuar con vigilancia, como decía Juan Bosch, para torearlo, para vadear la falda de la montaña, evadirla y navegar en terrenos llanos que nos proporcionen la facilidad de hacer posible alcanzar niveles de desarrollo que permitan a nuestro pueblo vivir en mejores condiciones. Eso no lo hemos logrado, porque los partidos, casi la totalidad de ellos, se han pervertido y se han prestado a hacer el juego a los oligarcas y a los imperialistas. Y el que no lo quitan, lo desarraigan, lo desacreditan. Ante la nación lo convierten en perversos, en ladrones. ¿O acaso no ha pasado eso? ¿Acaso Juan Bosch no lo convirtieron en un pobre loco en el mundo por la agresiva campaña de descrédito contra don Juan que impulsó el imperio a base de miles y miles de millones de dólares? ¿O acaso no han intentado destruir una institución política que tiene hombres y mujeres con condiciones extraordinarias para seguir la ideología de liberación nacional que impulsó Juan Bosch con una visión histórica nunca vista para el bienestar de una nación en toda América Latina y el mundo? ¿Y no han logrado todo lo que se han propuesto esos sectores oligarcas e imperiales? Claro, lo han logrado. Y hay muchos ejemplos en República Dominicana, muchos, de cómo han colapsado proyectos que pudieron proporcionar mejor suerte a la población dominicana. Ulises Heró, un joven que identificó Luperón, muy acicalado, tanto en lo que tiene que ver con la formación que recibió y el pensamiento que adquirió, como en su conducta personal, en su aseo personal, donde el perfume menos radiante que podía usar venía del corazón mismo de Francia, porque fue educado y criado por una francesa y ahí adquirió muchos conocimientos intelectuales de la historia de la humanidad. ¿Y qué pasó con ese señor? Que impulsó, aún siendo un gran conocedor de la historia de la humanidad, como lo fue Ulises Francisco Heró, se desvió del buen camino y se convirtió en un pichón de dictador que intereses económicos importantes de la nación decidieron eliminarlo para salir de esa atrocidad que podía convertir al país en un daño mayor. Y a ese lo engendró
uno de los hombres más grandes que ha dado la nación, con sus buenas y malas, con sus altas y bajas, que fue Luperón. Pero de igual manera Vázquez, Trujillo, un títere al servicio de los ejércitos imperialistas que ocupaban nuestra nación en el 1916, parieron ese monstruo criminal, asesino, poseedor de toda la riqueza de nuestro país, en contra de la voluntad del imperio, inclusive. Claro, llegó el momento en que a los 32 años de gobernar el país decidieron los norteamericanos, porque ya no les servía para lo que ellos querían, eliminarlo. Y lo eliminaron. Bueno, surge un gobierno con grandes intenciones, pero con un partido donde su militancia no había alcanzado un desarrollo integral ni en lo político, ni en lo ideológico, ni en nada. Eran hombres y mujeres de la población que tenían buenos sentimientos, pero que no sabían qué hacer. Y al no saber qué hacer, cuando derrocan a su presidente, el partido no supo qué hacer. Y el presidente no tuvo más camino que optar por el exilio y abandonar su país. Y estos acontecimientos de estas personalidades y los hechos históricos que se desarrollaron permitieron que esos partidos sufrieran grandes estragos, como los partidos antes de Trujillo que colapsaron. Se instauró la dictadura y un solo partido que él creó a imagen y semejanza de su conducta. Era un hombre nazista, era un hombre supremacista, era un hombre díscolo, bipolar, donde solo lo que él deseaba era lo que se hacía y se obtenía y se conseguía, por la buena o por la mala. No importara que fueran hijos, mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, todo lo que aspiraba lo conseguía a sangre y fuego. Y hoy tenemos la suerte torcida de que, un tanto torcida, de que el PLD es un instrumento político que tenemos y que hay la necesidad de retomar los orígenes ideológicos. Y ese instrumento, el PLD, para ser exitoso sería necesario hacer alianza con los sectores y personalidades menos individualistas, con gran visión histórica de progreso. Esa es la gran alianza que tiene el compromiso de hacer el partido más fuerte y más poderoso con que cuenta nuestra nación, y que es una institución, pero que corre el riesgo por las intenciones imperiales y de los sectores oligárquicos nacionales de destruirlo. Por lo que la alianza tiene que ser con personalidades que crean en el desarrollo, con sectores que crean en el desarrollo, con sectores que crean en la liberación nacional, como un instrumento ideológico de hacer vivir mejor a la nación, donde el analfabetismo, la falta de oportunidades, la falta de planes, la falta de progreso, la falta de desarrollo, la falta de emprendedores que sean absorbidos y asumidos en el seno mismo de la gobernanza, y que los sectores del partido no sean segregados, cosa esta que ha hecho un daño terrible, olvidando que lo más importante del proceso es la militancia del partido, olvidando que los presidentes lo hace la militancia del partido,
olvidando que los cargos selectivos lo proporcionan la militancia del partido y que la militancia del partido hoy es fuerte, poderosa y que será capaz de volver a retomar el poder en el 2024. Esa militancia gloriosa, esa militancia heroica, esa militancia determinada a asumir la nación para conducirla con planes de partido, con planes que sean asumidos por el presidente de la República para poner en marcha el progreso, el desarrollo y el bienestar de toda la nación, de todos los sectores, incluyendo los hombres y mujeres del partido, que tienen que progresar, que tienen que desarrollar y que tienen que poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido desde las escuelas, de los círculos de estudio que impulsó el profesor Juan Bosch para educar, para fortalecer y tener una institución invencible, con conocimientos capaces de dirigir la nación en cualquier circunstancia. Por lo que esa alianza no puede ser postergada, sobre todo con los sectores de visión y compromiso para generar progreso. Entendiendo que los ideales de liberación nacional en la militancia son tan fuertes que hasta con la vida defenderían sus ideales. Esa es la militancia del PLD. Están prestos para eso. No podemos permitir en el país que se destruya el PLD. ¿Qué pasó en los gobiernos del PLD en cuanto a la formación, participación en la gobernanza? Y una gran parte de la militancia fueron segregadas y tronchó los ideales de Juan Bosch de liberación nacional. ¿Qué pasó? La megalomanía es una enfermedad que convierte al ser humano en creerse que solo en su particularidad es posible conducir cualquier proceso, sea científico, sea político, sea social, que es el único capaz de dirigir una empresa, un colmado, un ventorrillo o una nación. Y eso es lo que hemos tenido, megalómanos que distorsionaron los compromisos que asumió Juan Bosch con su pueblo, de liberarlo. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana, el formado por Juan Bosch, está latente ahí. Tiene que asumir su rol, su responsabilidad histórica y junto al candidato del partido comprometerlo a asumir el proyecto de liberación nacional para volver a retomar la conducción del Estado por un camino, lo repito, de progreso, de desarrollo y bienestar. Bueno, de esos funcionarios que perdieron el norte, que segregaron la militancia, que no entendieron la profundidad ideológica, la que dio motivo a la visión histórica de asumir la liberación de la liberación nacional como su estandarte por Juan Bosch, son los que han ocasionado de muchos compañeros que ya empiezan a entender, a recapacitar, a reorientar sus esfuerzos y que están prestos a conducir el partido y lo están haciendo para alcanzar el objetivo fundamental que Juan Bosch se estableció como meta, la liberación nacional. Así que los 13.000 militantes que se formaron bajo la sombra ideológica de Juan Bosch estaban formados y listos para construir planes de trabajo y favorecer la población en general y alcanzar niveles de crecimiento conducido por el partido en los aspectos fundamentales como educación, energía, salud, vivienda y proporcionar desarrollo, progreso y bienestar. Y así lo demuestran los planes puestos en marcha. Y de repente en el primer gobierno del PLD, esos planes puestos en marcha fueron truncados por el primer mandatario
porque prefirió abrazar el neoliberalismo y entregarse en los brazos del poder imperial oligárquico y del gran capital que domina el mundo. Y de ahí grandes vicisitudes para el partido hasta perder la gobernanza. Hizo pena de arrepentimiento volver a recuperarlo en el 2004. Pero dice un refrán dominicano que el perro huevero, aunque le quemen la boca, seguirá siendo huevero. Por lo tanto, siempre está presto para servirle a los grupos oligárquicos imperiales que amasan toda la fortuna de la humanidad y que no representan más del 2% de ella. Qué pena, qué tragedia de esos sucesos acontecidos. Y no así sus más cercanos colaboradores hicieron fiesta común. No es que se fueron en dirección contraria. No así, no tuvieron la valentía de parar el coche para reenrumbar, transitar el camino y que nos condujeran a buenos puertos, sino que se plegaron y se convirtieron en los más exponentes representantes del individualismo, dejando atrás toda la militancia responsable de hacer realidad una gobernanza del PLD. Todos esos principios fueron echados a la borda. Los mandatarios de hoy son y serán un fracaso para los intereses de la mayoría de la población. Y esto así de manera meridiana porque su único Dios es el dinero, que es en lo único que creen las élites, en el Dios dinero. No hay otro Dios. Y esas élites que nos gobiernan hoy amasan fortuna insospechable cada día, más grande, bajo la sombra de denigrar y desacreditar a los otros. Por eso hay un refrán que dice: con el vaso dando, enriqueciéndose a costilla del pueblo, y a Dios rogando. Los corruptos presos, más fortuna para nosotros, más fortuna para nosotros. O quisiera yo saber si han impulsado planes reales para hacer progresar a la nación, a los diferentes sectores de la nación, a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes, a los médicos, a los artesanos, a los científicos, a los intelectuales, a la cultura. No, cada día nuestro país recula y avanza las élites, porque cada vez son más ricas y más riquezas en muchos menos manos, que son los gobernantes de hoy. No se equivoquen, no se lleven de cuento de camino, que esas élites solo gobiernan para ellas y beneficiarse sobre toda la cosa del mundo, engrosando su Dios, el dinero. Y solo trabajan esas élites para acumular dinero, y de forma tal que la piedad no existe. Y muestra fehaciente es el abandono de su propia militancia, que hoy calla sumisa, escondida, el sufrimiento que padecen cada instante que transcurre del día. Esa militancia que fue capaz de llevar esos perversos elitistas a gobernar el país, y que se han olvidado de todos, y que nada tienen ellos que ver con esa militancia, porque ellos son los dioses y su dinero es su adoración. Y para callar a algunos, lo que han hecho es pensionar a algunos de ellos sin nunca haber trabajado en el Estado. ¡Qué aberración! ¡Qué perversidad! Todo el que osa comprar los sentimientos
con dádivas a un ser humano, es un perverso, pero no un perverso cualquiera, sino el perverso más degenerado de la bolita del mundo. Muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes y esas son las causas que han tronchado el futuro de nuestra nación, porque el futuro siempre cae en manos de los partidos. Y si los partidos se desvían, hunden a la población en la miseria más espantosa nunca vista. Muchas gracias. Nos veremos.